Hola, soy Andrés Valdemar de Dormir sin roncar. ¿Cómo dormir sin roncar? Descubra todos los métodos naturales que ayudan a dejar de roncar y a otorgarle un sueño impresionante todas las noches, totalmente garantizado. Estos métodos probados garantizan ayudarle a dormir como un ángel. ¿Qué sucedería si le digo que es posible eliminar finalmente de una vez por todas esos ronquidos que han vuelto todo loco a su pareja todo este tiempo? Con un método simple, rápido y innovador, que ya ha ayudado a miles de ex roncadores como usted. El ronquido se define como los sonidos hechos por las vibraciones del paladar blando y los tejidos adyacentes durante el sueño. Ronquidos fuertes pueden dar lugar a un estrechamiento de las vías respiratorias superiores, lo que sucede a la eliminación del flujo respiratorio y el esfuerzo respiratorio aumentado. Si no se trata, los ronquidos fuertes pueden complicarse con una excesiva somnolencia diurna y fatiga muscular. Quizás un poco, quizás mucho, pero cada noche que duermes con problemas de ronquidos se lleva consigo lo que un sueño reparador supuestamente debe proveer: energía, vitalidad y el disfrutar a tu pareja. Usted se puede olvidar de estos molestos ronquidos para siempre, solo necesita una guía que funcione. Eso es lo que este nuevo libro electrónico de vanguardia puede ayudarle a usted literalmente. Puede empezar hoy mismo. Bueno, si la información que acabo de revelarle le gustó, ingrese ahora mismo en Cómo dormir sin roncar de Mitchell McDonald's, o en la descripción de este video se encuentra un link. Este lo llevará directamente hasta Dormir sin roncar. Segundo, en la parte superior de este video haz clic en suscribirme a mi canal para que cada vez que publique un video nuevo con información valiosa pueda avisarte. Y por último, debajo de este video haz clic en me gusta con un comentario sobre la información de que acabo de revelar. Incluso si tienes alguna pregunta, colócala ahí y te aseguro que la responderé lo antes posible. Por tu éxito durmiendo sanamente se despide tu amigo Andrés Valdemar.